Mi esposo me entregó una urna con cenizas y me dijo que mi hijo no había sobrevivido, pero 10 años después, descubrí que ese mismo niño vivía en la mansión de al lado llamando madre a otra mujer. Mi hermosa familia, qué alegría tan inmensa encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión y luz. Antes de comenzar esta impactante historia, quiero detenerme un segundo para enviarte un abrazo desde lo más profundo de mi alma. Que el Todopoderoso envuelva a cada mujer que me escucha en este momento con un escudo inquebrantable de protección y sabiduría. Que nunca te falte la fuerza para levantarte, que tus ojos siempre vean la verdad antes que el engaño y que la paz del cielo sea el techo de tu hogar. Eres una guerrera, una joya preciosa a los ojos de la creación, y no permitas que nadie, absolutamente nadie, apague tu brillo con sus mentiras. Que la justicia divina camine delante de ti, abriendo puertas que el hombre intentó cerrar y sanando esas heridas que llevas en silencio. Pido protección para tus hijos, para tu pan y para tu espíritu, porque una mujer con fe es una fuerza que nadie puede detener. Que este relato sea una medicina para tu corazón y un recordatorio de que nada queda oculto bajo el sol. Eres valiente, eres amada y hoy te declaro bendecida en cada paso que des. Si crees en la justicia divina, escribe amén en los comentarios y dime desde qué país nos ves para enviarte un saludo lleno de cariño. La lluvia golpeaba con una furia incontrolable los ventanales del hospital privado donde Gabriela Montes de Oca acababa de dar a luz a su primer hijo. El dolor físico no era nada comparado con el vacío ensordecedor que sentía en su pecho cuando vio entrar a Sebastián de la Vega Larios a la habitación. Sebastián no traía flores, no traía una sonrisa de padre orgulloso, solo traía un frío glacial en la mirada que congelaba la sangre de cualquiera. Él era un hombre que respiraba arrogancia, vestido siempre con trajes a medida que costaban más de lo que Gabriela ganaba en un año entero. Con un movimiento brusco, Sebastián dejó una pequeña caja metálica sobre la mesa de noche, haciendo un ruido seco que retumbó en las paredes blancas. Gabriela intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impedía, mientras buscaba desesperadamente con la mirada la cuna que debería estar al lado de su cama. ¿Dónde está mi bebé, Sebastián?, preguntó ella con una voz que era apenas un hilo de esperanza rompiéndose en el aire. Él se ajustó el reloj de oro en su muñeca, un Rolex que brillaba bajo la luz fluorescente, y suspiró como si estuviera dando una noticia sobre la bolsa de valores. Lo siento, Gabriela, pero tu cuerpo no fue lo suficientemente fuerte y el niño no resistió. Esas son sus cenizas y ya no tienes nada que hacer aquí. Las palabras salieron de su boca con una crueldad que no conocía límites, mientras le lanzaba un sobre con dinero sobre las sábanas. Tómalo y vete de la ciudad. Una mujer de tu clase solo traería problemas al linaje de los de la Vega. No quiero volver a verte. Gabriela gritó, un grito que venía desde las entrañas, mientras abrazaba esa urna fría que Sebastián le había entregado con un desprecio absoluto. Sin poder siquiera despedirse del cuerpo de su hijo, Gabriela fue escoltada por los guardias de seguridad de Sebastián fuera del hospital esa misma noche. La Ciudad de México parecía un monstruo de luces que se burlaba de su miseria mientras caminaba por las calles empapadas, aferrada a las cenizas de una mentira. Sebastián de la Vega Larios se encargó de borrar cada rastro de ella, usando sus influencias y su fortuna para que nadie creyera la versión de una mujer pobre. Ella terminó viviendo en una pequeña habitación alquilada en las afueras, trabajando en 3 lugares distintos para poder sobrevivir y no dejarse morir de tristeza. Cada noche, Gabriela le hablaba a la urna, prometiéndole a su pequeño que algún día estarían juntos en el cielo, sin saber que el cielo estaba más cerca de lo que imaginaba. Los años pasaron y el dolor se convirtió en una cicatriz dura, pero ella nunca perdió esa dignidad que Sebastián tanto despreciaba. Trabajó en casas de limpieza, en comedores comunitarios y finalmente encontró un empleo como nana en una zona exclusiva de la ciudad. El destino, que siempre tiene un plan maestro, la llevó a trabajar en una mansión que colindaba pared con la propiedad de los de la Vega. Ella no lo sabía al principio, pues los altos muros cubiertos de hiedra y las cámaras de seguridad ocultaban la identidad de sus vecinos. Gabriela se enfocó en cuidar a los hijos de una familia diplomática, ganándose el cariño de todos por su dulzura y su entrega absoluta. Pero la vida estaba a punto de darle un vuelco total cuando, una tarde de primavera,
escuchó una risa infantil que le resultó extrañamente familiar. Era una tarde soleada cuando Gabriela estaba en el jardín ayudando a los niños a recoger unas pelotas que habían caído cerca de la verja divisoria. Ya a otro lado del muro, se escuchaban los gritos de un hombre exigiendo que el jardín estuviera impecable para una recepción de gala esa noche. Ella reconoció esa voz de inmediato, era una voz que había perseguido sus pesadillas durante 10 largos y dolorosos años. Se quedó paralizada, sintiendo que el corazón se le salía del pecho, mientras se acercaba a una pequeña rendija entre las maderas del portón lateral. Al asomarse, vio a Sebastián, un poco más viejo pero igual de altanero, dando órdenes a una docena de empleados que corrían de un lado a otro. Al lado de él, caminaba una mujer rubia, extremadamente delgada y cubierta de joyas, que miraba todo con un aire de aburrimiento y superioridad. Pero lo que realmente detuvo el mundo de Gabriela fue el niño que venía corriendo detrás de ellos, pateando un balón de fútbol con energía. Era un niño de unos 10 años, con el cabello oscuro y una mirada profunda que le devolvió a Gabriela el reflejo de su propia alma. El niño se detuvo justo frente a la rendija y, por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de la mujer que lo observaba desde el anonimato. En ese instante, Gabriela sintió una conexión eléctrica, un instinto maternal que le gritó con todas sus fuerzas que ese niño no era un extraño. Sebastián se acercó al pequeño y lo llamó por su nombre, Mateo, diciéndole que se comportara porque era el heredero de la fortuna de la Vega. Gabriela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies al darse cuenta de que las cenizas que había llorado por una década eran solo arena. El temblor en las manos de Gabriela no cesaba mientras regresaba al interior de la casa donde trabajaba, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible que Sebastián tuviera un hijo de la misma edad que el suyo si él siempre había dicho que odiaba la idea de ser padre con ella? Ella recordaba perfectamente que Sebastián le mencionaba constantemente que su linaje solo debía mezclarse con la alta sociedad, no con alguien de su origen. Empezó a investigar discretamente, escuchando las conversaciones de los otros empleados y los chismes que circulaban entre las mucamas de la cuadra. Se enteró de que Mateo era presentado oficialmente como el hijo que Sebastián tuvo con su actual esposa, la socialité Pamela von Busch. Sin embargo, los rumores decían que Pamela nunca estuvo embarazada y que el niño apareció de la noche a la mañana después de un viaje de salud a Europa. Gabriela sintió que una rabia santa empezaba a crecer en su interior, una fuerza que no conocía y que reemplazaba al miedo que le tuvo a Sebastián. Necesitaba estar cerca de ese niño, necesitaba confirmar lo que su corazón ya sabía con una certeza que no necesitaba pruebas legales, pero que el mundo sí exigiría. Aprovechó que la familia para la que trabajaba se llevaba bien con los vecinos y se ofreció a ayudar en la organización de la fiesta de los de la Vega. Se puso un uniforme sencillo, se recogió el cabello y se colocó unas gafas, esperando que el paso del tiempo y su apariencia de empleada la hicieran invisible. Esa noche, entró a la guarida del lobo, caminando por los mismos pasillos lujosos donde Sebastián celebraba su supuesta grandeza sobre una base de mentiras. La fiesta era un despliegue de opulencia asqueroso, con champaña fluyendo y personas presumiendo sus títulos y sus cuentas bancarias en cada rincón. Gabriela se mantenía en las sombras, sirviendo bandejas de canapés mientras sus ojos no se despegaban de Mateo, quien parecía incómodo entre tanta gente. En un momento de la noche, el niño se apartó de la multitud y fue hacia el jardín para refrescarse, lejos de la mirada controladora de Sebastián. Gabriela vio su oportunidad y se acercó con un vaso de agua, tratando de mantener la calma para no asustar al pequeño que tanto se le parecía. «Aquí tienes, pequeño, debes estar cansado de tanto ruido», le dijo con una voz suave que hizo que Mateo se detuviera y la mirara con curiosidad. «Gracias, señora, usted es la única que no me ha llamado joven heredero en toda la noche», respondió el niño con una sonrisa genuina. Cuando Mateo extendió la mano para tomar el vaso, la manga de su camisa se subió un poco, revelando una marca de nacimiento en su antebrazo. Era una mancha pequeña, en forma de media luna, exactamente igual a la que Gabriela tenía en su propia espalda y que su madre también había tenido. Las lágrimas amenazaron con salir, pero ella respiró hondo, sabiendo que este no era el momento para derrumbarse, sino para actuar con inteligencia.
Mateo la miró extrañado y le preguntó si se sentía bien, a lo que ella solo pudo sentir mientras le acariciaba la cabeza con una ternura infinita. En ese momento, Sebastián apareció en el umbral de la terraza, llamando a Mateo con un tono autoritario que hizo que el niño se pusiera tenso de inmediato. Gabriela se retiró rápidamente a la cocina, pero antes de irse, logró recoger una servilleta que Mateo había usado y que tenía una pequeña gota de sangre. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Gabriela guardó la servilleta en una bolsa de plástico, sabiendo que ese era el boleto para recuperar su vida. Al día siguiente, gastó todos sus ahorros de meses para acudir a un laboratorio privado de alta tecnología y solicitar una prueba de ADN comparativa. El técnico le advirtió que los resultados tardarían unos días, pero para Gabriela cada minuto se sentía como una eternidad de tortura y esperanza. Mientras esperaba, siguió trabajando en la casa vecina, observando desde lejos cómo Sebastián trataba a Mateo con una frialdad que rayaba en el maltrato. Sebastián no veía en Mateo a un hijo, veía a un trofeo, a una pieza de ajedrez que debía moldear a su imagen y semejanza para continuar con su imperio. Gabriela se enteró de que Sebastián estaba pasando por una racha difícil en sus negocios y que dependía de un fideicomiso que solo se liberaría si tenía un heredero varón. Todo empezó a encajar de una manera siniestra en su mente. Sebastián le había robado a su hijo no por amor, sino por pura y simple avaricia. Él sabía que ella nunca le entregaría al niño voluntariamente, así que prefirió fingir su muerte para quedarse con el control absoluto de la situación. La maldad de ese hombre no tenía límites, pero Gabriela ya no era la mujer indefensa que salió del hospital llorando sobre una urna vacía. Ahora tenía un propósito, una misión que venía dictada por la justicia divina y por la sangre que la llamaba desde la casa de al lado. Finalmente, recibió el correo electrónico del laboratorio y, al abrir el archivo, sus ojos se llenaron de lágrimas al leer la palabra positivo. Con la prueba de ADN en la mano, Gabriela sabía que no podía simplemente llamar a la policía, porque Sebastián tenía a los mejores abogados y jueces en su bolsillo. Necesitaba algo más, necesitaba aliados que fueran tan poderosos como él pero que tuvieran la integridad de la que él carecía totalmente. Recordó que Sebastián tenía un rival de negocios legendario, un hombre llamado Luciano Ferragamo, quien siempre lo había derrotado en el ámbito empresarial. Luciano era conocido por ser un hombre justo pero implacable, y se decía que tenía una cuenta pendiente con Sebastián por una traición del pasado. Gabriela logró conseguir una cita con Luciano, presentándose no como una empleada, sino como una madre que venía a reclamar lo que le pertenecía por derecho. Se sentó frente al gran magnate en su oficina de cristal y le entregó la carpeta con las pruebas, el historial del hospital y la prueba de ADN reciente. Luciano escuchó la historia en silencio, con una expresión de piedra que poco a poco se fue transformando en una mezcla de indignación y respeto por la mujer. Señora Montes de Oca, lo que usted me cuenta es una de las bajezas más grandes que he escuchado en toda mi carrera, dijo Luciano finalmente. No solo la voy a ayudar a recuperar a su hijo, sino que voy a asegurarme de que Sebastián de la Vega no tenga donde esconderse cuando la verdad salga a la luz. Luciano le reveló a Gabriela algo que ella no sabía. Sebastián siempre había sido sospechoso de manejar fondos ilícitos para mantener su estilo de vida de lujos excesivos. Juntos, empezaron a armar un rompecabezas legal que no solo le devolvería a Mateo, sino que destruiría el pedestal de barro sobre el que Sebastián vivía. Mientras Luciano y sus abogados trabajaban en la sombra, Gabriela continuó con su labor de infiltrada, ganándose cada vez más la confianza del pequeño Mateo. Aprovechaba los momentos en que el niño jugaba cerca del jardín para hablarle de historias de esperanza y de cómo el amor de una madre atraviesa cualquier frontera. Mateo, que sentía un vacío que ni todos los juguetes caros de Sebastián podían llenar, empezó a ver en Gabriela a la figura materna que Pamela nunca fue. Pamela solo se preocupaba por sus eventos sociales y por mantener su figura, viendo a Mateo como una carga que interrumpía su agenda de compras en París. Gabriela descubrió que Sebastián había falsificado el acta de nacimiento de Mateo usando el nombre de una clínica clandestina que ya había sido clausurada por fraude. También encontró documentos que probaban que Sebastián había pagado una fortuna a los médicos del hospital donde ella dio a luz para que guardaran silencio.
Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd financiero y social de Sebastián, quien seguía presumiendo su Rolex y su BMW sin sospechar nada. Él creía que el poder lo hacía invulnerable, que su penthouse era una fortaleza donde las leyes de los hombres y de Dios no podían alcanzarlo. Pero la justicia divina es como una corriente de agua que, aunque parezca lenta, termina por derribar hasta la piedra más dura y orgullosa. Gabriela se sentía fortalecida por las oraciones de su fe, sabiendo que no estaba sola en esta batalla y que el cielo estaba moviendo sus hilos. Pronto llegaría el día en que la máscara de Sebastián caería frente a todos, y ese día estaba mucho más cerca de lo que él podía imaginar. Luciano Ferragamo citó a Gabriela para informarle que ya tenían todo listo para presentar la demanda por secuestro y suplantación de identidad ante las autoridades federales. Sin embargo, Luciano tenía una idea mejor para asegurarse de que la ruina de Sebastián fuera total y absoluta ante los ojos de la sociedad que tanto amaba. Le propuso esperar a la gran gala benéfica que Sebastián organizaría en su penthouse la siguiente semana, donde estarían presentes los medios de comunicación. Sería el escenario perfecto para que la verdad estallara como una bomba, dejando a Sebastián sin posibilidad de usar sus influencias para ocultar el escándalo. Gabriela aceptó, aunque el corazón le daba saltos de nerviosismo al pensar que pronto tendría a su hijo en sus brazos de manera legal y definitiva. Durante esos días, ella preparó a Mateo sin que él lo supiera, dándole un pequeño amuleto que ella misma había tejido y pidiéndole que nunca lo soltara. Sebastián, por su parte, estaba más arrogante que nunca, pues creía que esa noche cerraría el trato que lo salvaría de la quiebra inminente. No sabía que la mujer a la que despreció y a la que le entregó cenizas falsas, era ahora la arquitecta de su propia destrucción final. El destino estaba sellado y las estrellas se alineaban para que la madre y el hijo se reunieran bajo la luz de la justicia que no conoce de marcas ni de lujos. La noche de la gala llegó, y Gabriela se vistió con una elegancia sencilla, lista para entrar al penthouse no como una empleada, sino como la dueña de la verdad. Las puertas se abrieron, las cámaras brillaron y el reloj de Sebastián marcó las últimas horas de su libertad y de su opulencia mala vida. El penthouse de Sebastián de la Vega Larios era el epítome de la vanidad. Mármol de Carrara, lámparas de cristal de roca y una vista de 360 grados sobre la ciudad que él sentía que dominaba desde su trono de cristal. Los invitados, la crema innata de la sociedad, desfilaban con sus vestidos de diseñador y sus sonrisas de plástico, ignorando que el aire estaba cargado con la electricidad de una tormenta inminente. Gabriela llegó acompañada de Luciano Ferragamo, quien la tomó del brazo con una caballerosidad que contrastaba con la rudeza de los presentes. Ella no vestía Chanel ni portaba joyas de diamantes, pero su mirada tenía un brillo de dignidad que eclipsaba cualquier lujo material. Al verla entrar, Sebastián, que estaba en medio de un brindis con un grupo de inversionistas extranjeros, casi deja caer su copa de cristal tallado. ¿Qué hace esta mujer aquí?, rugió con una voz contenida, acercándose a ellos con pasos rápidos y pesados que hacían eco en el suelo pulido. Luciano, con una calma exasperante, se interpuso en su camino y le dedicó una sonrisa gélida que hizo que Sebastián retrocediera un paso. Ella es mi invitada de honor, Sebastián, y creo que tiene algo muy importante que decirte delante de todos tus amigos, dijo Luciano con firmeza. Gabriela dio un paso al frente, sintiendo la fuerza de todas las madres que han sido silenciadas, y fijó sus ojos en el hombre que una vez intentó destruirla. El silencio se apoderó del salón mientras los fotógrafos, intuyendo que algo grande estaba por suceder, empezaron a enfocar sus lentes hacia el centro de la escena. Sebastián intentó llamar a seguridad, pero Luciano levantó una mano y los guardias, que ahora respondían a sus órdenes, se quedaron estáticos en las puertas. Gabriela sacó una carpeta de cuero y, con voz clara y firme, empezó a hablarle a la audiencia que la observaba con una mezcla de morbo y confusión. Hace 10 años, este hombre que ustedes llaman caballero, me robó a mi hijo recién nacido y me entregó una urna con cenizas falsas para deshacerse de mí, sentenció ella. Un murmullo de incredulidad recorrió el penthouse, mientras Pamela, la esposa de Sebastián, palidecía y se aferraba a su collar de perlas como si fuera un salvavidas. «¿Mientes?», gritó Sebastián, con la cara roja de ira y las venas del cuello a punto de estallar.
Eres una loca oportunista que busca dinero. Pero Gabriela no se inmutó y abrió la carpeta, mostrando las fotos de los documentos del hospital, lo más importante, el resultado de la prueba de ADN. Aquí están las pruebas de que Mateo no es hijo de Pamela, sino mío, y de que tú falsificaste cada papel para mantener una herencia que nunca te correspondió por derecho. Mateo, que estaba observando todo desde la escalera, bajó lentamente, con el pequeño amuleto que Gabriela le había dado apretado en su puño. Sebastián intentó abalanzarse sobre los papeles, pero dos oficiales de la Policía Federal, que habían entrado discretamente, lo sujetaron de los brazos con fuerza. La humillación de Sebastián era total. Su imperio de mentiras se estaba derrumbando frente a las mismas personas que él tanto quería impresionar. Sebastián, viéndose acorralado, empezó a gritar órdenes incoherentes, exigiendo que sus abogados llegaran de inmediato para limpiar su nombre. Pero la verdad tiene un peso que ninguna ley de hombres puede levantar cuando ya ha sido expuesta a la luz del día. Los inversionistas extranjeros, al ver el escándalo y las pruebas legales, se retiraron del lugar de inmediato, cancelando los contratos que eran la única salvación financiera de Sebastián. Él se soltó del agarre de los oficiales por un segundo e intentó correr hacia su oficina privada, quizás buscando algún documento o una salida secreta, pero tropezó con su propia arrogancia. Su reloj Rolex se enganchó en una cortina de seda y, en su desesperación por soltarse, la tela se rasgó con un sonido que pareció el final de una era de opulencia. Pamela, al darse cuenta de que el dinero y el estatus se le escapaban de las manos, empezó a gritarle a Sebastián, llamándolo estúpido por no haber terminado el trabajo hace 10 años. Esa confesión pública, captada por los micrófonos de la prensa, terminó de sellar el destino de ambos frente a la justicia. Gabriela corrió hacia Mateo, quien la miraba con lágrimas en los ojos, reconociendo finalmente el calor de la verdadera protección que le había faltado. En ese momento, no había penthouse, ni marcas de lujo, ni apellidos ilustres. Solo había una madre y un hijo recuperando el tiempo que la maldad les había robado. La policía procedió a leerle sus derechos a Sebastián, mientras el brillo de las esposas de acero reemplazaba el brillo de sus gemelos de oro. Con Sebastián bajo custodia, la investigación se profundizó y salió a la luz un secreto que ni siquiera Gabriela imaginaba. Luciano Ferragamo reveló que Sebastián no era el padre biológico de Mateo, algo que Sebastián siempre supo pero que ocultó para validar el fideicomiso. Sebastián era estéril debido a una enfermedad de la infancia, un secreto que guardaba con un celo enfermizo porque su ego no le permitía ser visto como menos hombre. Él había utilizado a un donante anónimo para embarazar a Gabriela hace 10 años, planeando desde el principio quedarse con el niño y desechar a la madre. Pero lo más irónico de la justicia divina es que el donante resultó ser un pariente lejano de Luciano Ferragamo, lo que vinculaba a Mateo con una de las familias más honorables y ricas del país. Sebastián había criado al hijo de su peor enemigo sin saberlo, dándole todas las herramientas y el apellido a quien eventualmente sería su sucesor legal por sangre. Gabriela sintió que un peso de siglos se le quitaba de encima al saber que su hijo no tenía ni una gota de la sangre corrupta de Sebastián. La justicia no solo le devolvía a su hijo, sino que limpiaba el linaje de Mateo de cualquier rastro de la maldad de los de la Vega. Mateo abrazó a Gabriela con una fuerza que le devolvió la vida, mientras ella le susurraba al oído que nunca más volverían a separarse. El penthouse, que antes era una fortaleza de orgullo, ahora se sentía como una prisión vacía de la que todos querían escapar. En las semanas siguientes, el imperio de la Vega se desmoronó como un castillo de naipes bajo un vendaval. Los bancos embargaron todas las propiedades de Sebastián, incluyendo el penthouse, su flota de autos de lujo y sus cuentas en el extranjero. Pamela fue investigada por complicidad y terminó perdiendo todas sus joyas y sus títulos, viéndose obligada a mudarse a un pequeño apartamento en un barrio que antes ella misma despreciaba. Sebastián, desde su celda, veía cómo su nombre era borrado de los edificios y cómo la sociedad que tanto amaba le daba la espalda con asco. Sin dinero para pagar a los mejores abogados, tuvo que conformarse con una defensa pública que poco pudo hacer contra las montañas de pruebas en su contra. Gabriela, por el contrario, fue acogida por la familia Ferragamo, quienes la ayudaron a establecerse y a brindarle a Mateo una educación basada en valores y no en precios.
Ella no buscó venganza, porque sabía que la vida ya se estaba encargando de cobrar cada lágrima que ella derramó sobre esa urna vacía. Se convirtió en una defensora de las mujeres que sufren violencia obstétrica y robo de identidad, usando su historia para dar voz a las que no la tienen. Mateo floreció lejos de la influencia tóxica de Sebastián, demostrando ser un niño brillante y, sobre todo, un niño con un corazón lleno de gratitud. El dinero que Sebastián tanto quiso proteger terminó sirviendo para pagar las indemnizaciones de todas las personas que él estafó a lo largo de su carrera. El juicio final fue un evento que paralizó a la nación, pues no solo se trataba de un secuestro, sino de la caída de un ícono del poder. Sebastián entró a la sala de audiencias con el uniforme naranja de la prisión, un color que chocaba violentamente con la imagen de elegancia que siempre quiso proyectar. Gabriela testificó con una serenidad que dejó a todos los presentes conmovidos, contando cada detalle del engaño desde aquella noche de lluvia en el hospital. El juez, un hombre conocido por su rectitud, dictó una sentencia ejemplar de 30 años de prisión sin posibilidad de fianza por múltiples cargos federales. Sebastián intentó decir una última frase de desprecio, pero su voz se quebró y terminó llorando como el niño asustado que siempre ocultó tras su máscara de arrogancia. Al salir de la corte, Gabriela sintió el aire más puro que nunca, sabiendo que el ciclo de dolor finalmente se había cerrado para siempre. Mateo la esperaba afuera, sosteniendo un ramo de flores blancas que simbolizaban el nuevo comienzo que el destino les había regalado. Luciano Ferragamo estuvo presente en todo momento, asegurándose de que Gabriela y Mateo tuvieran todo lo necesario para empezar de cero sin la sombra de Sebastián. La justicia divina no solo castigó al villano, sino que bendijo a la protagonista con una paz que el dinero no puede comprar. La historia de Gabriela Montes de Oca se convirtió en un faro de luz para todas aquellas personas que creen que la maldad siempre gana. Gabriela decidió que no quería vivir en la mansión de los Ferragamo, prefiriendo una casa sencilla pero llena de calidez y flores en el jardín. Mateo asistió a una escuela donde lo valoraban por su inteligencia y no por su cuenta bancaria, algo que lo hizo inmensamente feliz por primera vez en su vida. Ella empezó a trabajar en una fundación creada por Luciano, dedicada a reunir a madres con hijos desaparecidos, usando su experiencia para sanar a otras familias. Sebastián, mientras tanto, pasaba sus días limpiando los pasillos de la prisión, el mismo hombre que antes no permitía que un empleado lo mirara a los ojos. Pamela intentó vender las pocas joyas que le quedaban, pero descubrió que muchas de ellas eran imitaciones que Sebastián le había dado para ahorrar dinero para sus deudas. La traición de Sebastián no tenía límites, había engañado a todos, incluyendo a la mujer que estuvo a su lado por interés. Gabriela a menudo miraba hacia el cielo y agradecía por la fuerza que recibió en los momentos más oscuros de su soledad. Ella sabía que cada paso de su sufrimiento tuvo un propósito, fortalecer su espíritu para el gran reencuentro que el destino le tenía preparado. Mateo creció sabiendo que su madre era una heroína, una mujer que desafió al poder más grande por el amor más puro. El Bodax de Sebastián terminó en una subasta judicial, vendido por una fracción de su precio para pagar deudas de alimentos. Un año después de la caída de Sebastián, Gabriela y Mateo regresaron al hospital donde todo comenzó, pero esta vez para inaugurar una sala de maternidad que llevaría el nombre de Justicia y Vida. El lugar, que antes representaba el dolor más grande de Gabriela, ahora sería un refugio de seguridad y alegría para miles de mujeres humildes. Ella caminó por los mismos pasillos, pero esta vez con la cabeza en alto y la mano de su hijo entrelazada con la suya. No sentía odio, solo una profunda compasión por aquel hombre que cambió su alma por un puñado de monedas y un poco de estatus social. Sebastián recibió la noticia de la inauguración en su celda y, por primera vez, sintió el verdadero peso de su soledad absoluta. Se dio cuenta de que al final del camino, lo único que queda es el amor que sembramos y no los lujos que acumulamos. Gabriela dio un discurso ante la prensa, recordando a todas las mujeres que no es casualidad cuando la verdad sale a la luz, sino un plan divino perfecto. El cielo se despejó y un arco iris apareció sobre el hospital, como si la naturaleza misma estuviera celebrando la victoria de la justicia. Mateo miró a su madre con orgullo y le dijo que ella era la persona más rica del mundo, porque tenía el amor de todos los que la rodeaban.
El penthouse fue convertido en un centro de artes para niños de escasos recursos, transformando un lugar de egoísmo en un lugar de sueños. La reflexión sobre el karma nos enseña que el universo siempre encuentra el equilibrio, aunque a veces sintamos que la balanza está inclinada hacia la maldad. Sebastián terminó sus días en el anonimato de una prisión, sin que nadie fuera a visitarlo, ni siquiera Pamela, quien desapareció del mapa social por completo. La arrogancia se paga con soledad, y la avaricia se paga con la pérdida de lo que realmente importa, la libertad y el respeto. Por otro lado, la humildad y la fe de Gabriela la llevaron a alturas que ella nunca imaginó, convirtiéndola en una mujer de influencia y bendición. Esta historia nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza, por muy oscuro que parezca el túnel por el que estemos pasando. Dios no se queda con el trabajo de nadie, y cada lágrima derramada es una semilla que tarde o temprano dará un fruto de justicia. No te desesperes si ves al malvado prosperar, porque su caída será tan grande como su orgullo, y su ruina será vista por todos. Confía en los tiempos de la divinidad, que son perfectos y nunca llegan tarde, aunque a veces nos parezca que el silencio es eterno. La vida de Gabriela es el testimonio vivo de que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar murallas de oro y mármol. Hoy, ella vive rodeada de paz, viendo a su hijo convertirse en un hombre de bien, lejos de la sombra de aquel Rolex que alguna vez pretendió ser su destino. El giro final de esta historia nos deja una lección que jamás debemos olvidar. Lo que Sebastián entregó como cenizas de muerte, la vida lo transformó en cenizas de su propio imperio. Al final, se descubrió que la urna que Gabriela guardó por 10 años contenía, irónicamente, las pruebas de los desfalcos de Sebastián que él mismo había escondido allí creyendo que ella nunca la abriría. Su propia trampa fue su perdición, pues la evidencia que lo envió a prisión estuvo siempre en manos de la mujer que él más despreciaba. Así de perfecta es la justicia divina, usa las herramientas del enemigo para liberar a los justos. Mi hermosa familia, espero que este relato haya tocado tu corazón y te recuerde que no estás sola en tus batallas. Que esta historia sea una semilla de fe en tu espíritu y que siempre camines con la certeza de que la verdad triunfará. Que el Todopoderoso te bendiga hoy, mañana y siempre. Que tus sueños se cumplan y que tu hogar sea siempre un refugio de amor y de luz. Gracias por acompañarme una vez más en No es casualidad. Si este video te gustó, no olvides compartirlo con otra mujer guerrera que necesite escuchar estas palabras de esperanza. Que la paz te envuelva y que la justicia divina siempre sea tu escudo. Nos vemos en la próxima historia, con más reflexiones que alimentan el alma. Bendiciones infinitas para todas.